Esto pasó hace una semana. Tenía 32 años y había estado buscando trabajo sin suerte. Finalmente acepté un puesto temporal en un rancho alejado, pensando que era una buena oportunidad para ayudar a mi familia. El rancho tenía campos vastos y un establo viejo. Aunque estaba un poco aislado, creí que me daría paz. No pensé que podría volver a mi hogar sintiéndome tan inquieto y asustado. La primera noche fue tranquila, demasiado tranquila, diría yo. Pero la segunda fue diferente. Todo comenzó con un crujido. Era un sonido leve, pero suficiente para que me despertara. Miré hacia el granero desde mi cama, a través de la ventana. La oscuridad lo envolvía todo. Me levanté con cautela, pensando que era solo mi mente jugando trucos. Salí para investigar. Cuando llegué al granero, encontré algo que me heló la sangre. Las herramientas estaban esparcidas por el suelo, dispuestas de una forma que no recordaba haberlas dejado. Me acerqué, intentando razonar. Una brisa fría recorrió mi espalda, y miré alrededor, pero no había ventanas abiertas. ¿Fue el viento? ¿Era mi imaginación? Me sentía incómodo, pero traté de convencerme de que era el estrés. Los días pasaron y sucedieron cosas raras. A veces creía ver sombras moviéndose por el rabillo del ojo. Pensaba que tal vez era la fatiga acumulada, pero los murmullos en la oscuridad se hicieron más frecuentes. Las herramientas seguían desapareciendo solo para reaparecer en lugares absurdos. Un día, encontré un martillo en el establo, cuando juraría que lo había dejado en la mesa. Cada vez que me sentaba a descansar, sentía que alguien me observaba. Mi corazón latía rápido y saltaba ante el más mínimo ruido. No estaba seguro de que mis compañeros de trabajo también experimentaran estas cosas. Tenía miedo de preguntar. Tal vez pensarían que estaba loco. Pensé en las leyendas sobre desaparecimientos, esas historias que había escuchado antes de llegar aquí. Al principio, creí que eran solo cuentos para asustar a los nuevos. Pero con cada ruido y cada cosa extraña, me preguntaba si la historia era real. Un día, mientras trataba de concentrarme en el trabajo, sentí que alguien me tocaba el hombro. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Solo estaba el silencio del rancho. Me temblaban las manos y me sentí vulnerable. Estaba empezando a perder la noción de la realidad. ¿Realmente estaba solo aquí? ¿O algo más estaba presente? Luego, la noche llegó y una vez más fui atraído al granero. Escuché ese crujido familiar. Decidí adentrarme. Caminé lentamente, sopesando cada paso. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta, escuché una pregunta susurrada: ¿por qué no te quedas? Me detuve en seco. Me giré, pero no había nadie. La oscuridad pareció tragarse todo, y mi corazón se detuvo. No sabía qué hacer. No estaba seguro de que podría sobrevivir otros días aquí. La ansiedad me consumía y solo quería escapar de ese lugar aterrador. Capítulo 2. La sombra del establo. La angustia me envolvía como una manta pesada mientras regresaba a mi habitación. La pregunta ¿por qué no te quedas? Aún resonaba en mi mente, como un eco persistente. Me deslicé bajo las sábanas, esperando que el sueño me atrapara, pero la inquietud mantenía mis ojos abiertos. La mañana llegó sin piedad. Intenté sacar el incidente del granero de mi cabeza y concentrarme en el trabajo. Sin embargo, mientras recorría el campo, sentía que algo me seguía. A veces, un movimiento rápido en la periferia de mi vista me hacía girar, solo para toparme con la vacía extensión del rancho. Era como si el aire mismo estuviera tenso, cargado de algo desconocido. Fue al mediodía, mientras almorzaba en la vieja mesa del comedor, que escuché risitas suaves provenientes del granero. Instintivamente, solté mi tenedor. Miré a mis compañeros, pero ellos estaban absortos en sus conversaciones, como si nada extraño estuviera sucediendo. ¿Era mi mente otra vez? ¿O había algo más allí? Decidí no preguntar. Con cada día que pasaba,
me sentía más ajeno a ellos. Sin embargo, la curiosidad era más fuerte que el temor. Después de terminar mi comida, di unos pasos hacia el granero. La risa se había apagado, pero una extraña sensación de expectación me invadió al acercarme. No estaba preparado para lo que vi al abrir la puerta. Un grupo de herramientas colgaba en la pared como si esperaran ser usadas, pero la luz que entraba apenas iluminaba el espacio. Miré a mi alrededor y noté algo brillante en el suelo. Era un pequeño objeto metálico, un medallón. Me agaché para recogerlo, y al hacerlo, la temperatura pareció descender. El medallón estaba adornado con un símbolo que no reconocí, uno retorcido y siniestro. Alguna parte de mí quería dejarlo allí, pero mis dedos lo sostuvieron con firmeza. Fue entonces cuando el aire a mi alrededor se volvió aún más pesado, como si algo estuviera respirando cerca de mí. Sentí que era observado, algo que brotaba del rincón más oscuro del granero. Justo antes de que pudiera retroceder, una figura emergió de la sombra. Era una figura oscura, poco definida. Mis piernas se volvieron de gelatina, y un frío helado recorrió mi espalda. No podía discernir claramente qué era, pero en sus ojos vi una desesperación, un anhelo. ¿Por qué no te quedas? La pregunta resonó de nuevo en mi mente, pero esta vez venía de la figura. Intenté escapar, pero mis pies no respondían. Mirar en sus ojos era como asomarme al abismo. Finalmente, logré dar un paso atrás, dejando caer el medallón, que aterrizó con un golpe sordo. En ese instante, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón latía con furia, la adrenalina impulsándome a salir corriendo del granero. No podía quedarme más tiempo en aquel lugar. Cada vez sentía que estaba más cerca de perder el control de mi propia mente. Salí corriendo hacia el campo, sintiendo que el frescor del aire me traía algo de calma. Pero cuando miré hacia atrás, el granero se erguía, silencioso y formidable como siempre, y todos los secretos que guardaba comenzaron a atormentarme. Me quedé allí, intentando comprender lo que había presenciado, cuando una sombra se deslizó entre los árboles cercanos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era como si estuviese conectado con algo más, algo que quería que me quedara, pero mi instinto me decía que debía huir. Decidí que debía hablar con alguno de mis compañeros, pero, ¿qué les diría? La idea de ser el único que no estaba en su sano juicio me llenó de pavor. Con cada paso que daba hacia mi habitación, supe que no podía quedarme en ese rancho por mucho más tiempo. Pero el problema era, ¿realmente podría escapar de lo que había comenzado a atormentarme? La respuesta llegaría más pronto de lo que imaginaba. Capítulo 3. Ecos de una decisión. Esa noche, no logré conciliar el sueño. Mis pensamientos giraban como un torbellino, luchando entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo a lo que pudiera encontrar. Sabía que tendría que enfrentar mis demonios, pero la idea de volver al granero me aterrorizaba. Sin embargo, la mañana llegó, y con ella la rutina del rancho. Mis compañeros ya estaban en los establos, hablando animadamente sobre el clima y las tareas del día. Ninguno de ellos parecía afectado por lo que había pasado. Traté de unirme a la conversación, pero mi mente estaba distante. La figura en el granero seguía acechándome, como un secreto que todos ignoraban. Al caer el atardecer, la curiosidad me empujó nuevamente hacia el granero. Sabía que no podía dejar que el miedo me dominara. Con cada paso hacia la puerta, sentía el latido de mi corazón acelerarse. La luz del sol se desvanecía rápidamente, dejando el lugar en una penumbra escalofriante. Tomé una respiración profunda y empujé la puerta. Esta vez, no caí en el pánico. Mis ojos recorrieron el granero, buscando el medallón brillante que había encontrado antes. Pero en su lugar, una sensación de vacío llena de oportunidades y ansiedad me invadió. La figura que había visto, ¿era real? Era parte del misterio de este rancho. Bajé la mirada al suelo. El medallón no estaba. Miré a mi alrededor, sintiéndome más expuesto que nunca.
Entonces, escuché un susurro, una risa apagada que provenía de la esquina más oscura. Me giré rápidamente, el pánico arrastrándome, pero lo que vi fue solo sombra. No. No voy a dejar que esto me consuma, me dije en voz alta, tratando de conjurar algún valor. En mi mente, recordé la mirada de desesperación en los ojos de aquella figura. Quizás, en lugar de huir, debía descubrir la conexión entre ella y el medallón. Algo me decía que había más en juego de lo que podía imaginar. Sin aviso, sentí un escalofrío recorrerme. La temperatura del granero bajó aún más, y un susurro llegó a mis oídos. «Quédate». Esa voz era similar a la de la figura, pero también diferenciada. Era casi como si el granero mismo me hablara. La idea de quedarme atrapado en un lugar donde lo inexplicable parecía suceder me provocó un nudo en el estómago. Cuando me di la vuelta para salir corriendo, me di cuenta de algo. En la pared opuesta a la entrada, había un viejo espejo cubierto por una tela polvorienta. Algo en él me atraía, y antes de poder deliberar más, caminé hacia el espejo. Al acercarme, la tela se deslizó al suelo, revelando una superficie manchada y ajada. Pero en su reflejo, noté algo inquietante, una silueta que no era mía, era la figura, de pie detrás de mí, sus ojos oscuros fijos en mí. Abrí la boca para gritar, pero ningún sonido salió. En ese momento, me di cuenta de que debía tomar una decisión. ¿Huir una vez más o afrontar esta pesadilla? Tan pronto como lo comprendí, el espejo brilló con intensidad, iluminando la habitación. Ahí fue cuando lo vi. El medallón, flotando en el aire, junto a la figura. El aire se tornó denso, la atmósfera se cargó de electricidad, y supe que sería el momento que definiría mi destino. ¿Podría acaso ayudar a esa sombra perdida? ¿O me arrastraría a la oscuridad? Entonces, sin pensarlo más, extendí la mano hacia el medallón. Pero al hacerlo, el espejo se hizo añicos y todo se oscureció. Capítulo 4. Reflejos de la oscuridad. Me desperté en el suelo del granero, rodeado de escombros del espejo hecho añicos. Todo estaba en silencio, solo el sonido de mi respiración entrecortada rompía la tranquilidad inquietante. Intenté levantarme, pero mis músculos estaban entumecidos, como si hubiera caído en un sueño profundo. Al mirar a mi alrededor, la figura ya no estaba. La sensación de haber perdido algo importante llenaba el aire. El granero se sentía distinto, como si estuviera más consciente de mi presencia. Los restos del espejo destellaban vagamente, dejando una estela de pequeñas motas de luz en el aire. Mi mente trataba de recrear lo que había sucedido. Me levanté sintiendo el frío del suelo. Puse mis manos en los bolsillos buscando alguna señal de lo que había visto. Pero estaba vacío. La idea de que el medallón ahora pudiera estar perdido en alguna parte del granero me llenó de desesperación. Tenía que encontrarlo. Mientras inspeccionaba el lugar, mi instinto me llevó hacia la esquina donde había escuchado la risa apagada. Cada paso era un recordatorio del miedo que había sentido. Pronto, mis dedos acariciaron la superficie de una caja antigua de madera. Estaba cubierta de polvo, pero algo me decía que debía abrirla. Con esfuerzo, levanté la tapa crujiente. Dentro, encontré no solo objetos olvidados, sino una serie de medallones de diferentes formas y tamaños, cada uno imbuido de un extraño brillo. Pero uno en particular me llamó la atención. Era un medallón que emitía un resplandor suave, un eco del que había visto antes. Mis manos temblaron al acercarlo, preguntándome si era el mismo que la figura anhelaba. En el instante en que lo toqué, sentí una conexión. Visiones comenzaron a desplazar mis pensamientos, recuerdos de alguien, de algún lugar. Eran imágenes fugaces, ecos de lo que podría haber sido. Pero entre ellas, una más se alzó, la figura, con esos ojos oscuros y vacíos, mirándome, extendiéndome la mano. La visión se desvaneció tan rápidamente como había llegado, dejándome atrás con una sensación de pérdida. Había algo más aquí,
algo que debía comprender. De repente, la atmósfera cambió. Un rumor se hizo eco en el granero, como si algo se estuviera aproximando desde la oscuridad. Pude sentirlo, una presencia densa y fría que me rodeaba. No estaba solo. Mi corazón latía con fuerza. Me giré lentamente, y ahí, en la penumbra, estaban las sombras danzantes en las paredes, aunque ya no eran solo sombras, estaba la figura de nuevo, ahora más definida, como un reflejo distorsionado de la realidad. Sus ojos, antes vacíos, parecían llenos de dolor y desesperación. Aquel medallón en mi mano vibraba, resonando con sus emociones. ¿Por qué no me ayudas? La voz fue un susurro en mi mente, y sentí que todo mi ser se estremecía. La pregunta era clara, ¿podía entender su sufrimiento? ¿Podía ayudarla a liberarse? Entonces el granero estalló en un silencio colosal. La figura se acercó un paso, y sentí que tenía que actuar. Ya no podía retroceder. Te escucharé, dije en voz baja, sintiendo que esa promesa era mi única opción. De pronto, el aire se volvió un torbellino, y el medallón comenzó a brillar intensamente. Me di cuenta de que estaba al borde de un abismo, donde la luz y la oscuridad se entrelazaban. Una decisión debía tomarse para más allá de lo conocido y lo desconocido. Lo que haría a continuación cambiaría todo. Entonces, la figura sonrió, y yo supe que esta vez no huiría. Yo iba a enfrentar los misterios del rancho, cueste lo que cueste. Capítulo 5. La decisión. El aire giraba a mi alrededor, y el medallón brillaba con una luz casi hipnótica. Sostenía el futuro de algo, o quizás de alguien, en mis manos. La figura se acercaba cada vez más, sus ojos profundos atravesando mi ser. ¿Por qué no me ayudas?, resonaba en mi mente, implacable. No era solo un susurro, era una súplica. La pesadez en el ambiente se intensificó. Mis instintos luchaban por gritarme que huyera, que dejar todo esto atrás. Pero al mirar a esos ojos, atisbé una tristeza profunda. Antes de que pudiera pensar en cómo iba a ayudarla, la figura habló de nuevo. Solo necesito que entiendas. Me sentí incapaz de apartar la mirada del medallón. Lo que más me desconcertaba era que, mientras lo sostenía, comenzaba a sentir sus emociones, el dolor, la tristeza, la soledad. Mi mente se llenó de imágenes borrosas, escenas de un tiempo y lugar que no podía identificar. Era como si el medallón estuviera extrayendo mis recuerdos, mezclando mis sentimientos con los de ella. La figura pareció darse cuenta, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Eres más fuerte de lo que piensas, dijo, su voz aún un eco. La oscuridad es tu aliada si eliges escuchar. Pero, ¿qué significaba eso? Sujeté el medallón con más fuerza, sintiendo que el brillo aumentaba. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué debo hacer?, pregunté con voz titubeante. No sabía si estaba preparado para lo que venía. Entonces, como si la figura hubiera estado esperando esta pregunta, dio un paso más cerca. Atrapada en medio de las sombras, solo te necesito a ti. Mi sufrimiento está ligado al del rancho. Si puedes liberarlo, también me liberarás a mí. Su mirada era intensa, y aunque tenía miedo, había algo en su deseo que resonaba dentro de mí. El eco de sus palabras resonaba en mi mente. Pensé en la historia del rancho, en los murmullos de secretos ocultos en sus paredes. Las leyendas que había escuchado nunca sonaron tan reales como lo hacían ahora. El medallón se sentía pesado en mi mano, como si demandara una acción. De repente, una risa estruendosa rompió el silencio, como si alguna fuerza ajena estuviera celebrando mi indecisión. Miré alrededor, asegurándome de que no estuviera solo. Sentía que había algo más ahí, tal vez un guardián de aquellos secretos que no quería que descubriese. Con todo el miedo acumulándose en mi pecho, hice un movimiento decidido. Avancé un paso hacia la figura. Estoy aquí. ¿Qué debo hacer? Mi voz fue más firme de lo que me sentía. Era un pacto silencioso,
una conexión que me llenaba de determinación por ayudarla. La figura asintió lentamente, como si estuviera dando su aprobación. En ese momento, el granero se estremeció. El sonido de madera crujiente llenó el aire mientras la atmósfera se aplastaba a mi alrededor. La figura extendió su mano hacia mí, y yo tomé la suya. Era frío, como hielo, pero también sentí su angustia. No hay tiempo que perder. El rancho está al borde de una revelación, y solo tú puedes ser el puente entre lo real y lo que está más allá. Pero ten cuidado, pues aquellos que habitan en las sombras no querrán que lo logres. No era solo una advertencia, era una amenaza. Mi corazón latía con fuerza mientras un nuevo tipo de miedo se instalaba. ¿Qué sería lo que realmente estaba enfrentando? Mi cuerpo reaccionó por instinto, y de un momento a otro se desató una luz brillante desde el medallón. La habitación fue tragada en una oscuridad profunda y repentina. Lo perdí todo de vista, incluso a la figura. Solo sentí que caía, cayendo hacia lo desconocido. Un grito ahogado se escapó de mis labios al pensar en lo que podría perder. ¿Sería capaz de entrar en esa oscuridad y confiar en lo que aún no comprendía? Capítulo 6. La caída sentía que caía sin rumbo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La oscuridad me envolvía, el aire frío me cortaba la piel. Lo único que podía hacer era aferrarme al medallón y mantener la conexión con la figura. ¿Qué sucedería en este abismo? Era solo un sueño. Finalmente, el descenso se detuvo. Abrí los ojos lentamente, y ante mí se presentó un paisaje deslumbrante, aunque inquietante. Todo era como en un viejo cuadro, colores vibrantes, pero una sensación de peligro flotaba en el aire. Parecía que me había transportado a una dimensión paralela, donde la luz y la sombra bailaban en un extraño equilibrio. En el centro, había un enorme árbol con raíces que se entrelazaban, aparentemente vivas. Pero lo que más me inquietaba era la circunferencia de sombras que se movían a su alrededor. Eran figuras indistintas, como ecos de lo que alguna vez fueron. Un escalofrío recorrió mi espalda. No estaba solo, recordé las palabras de la figura: aquellos que habitan en las sombras no querrán que lo logres. Ahora entendía lo que eso significaba. Necesitaba avanzar, pero la duda me hacía titubear. ¿Cómo podría hacer frente a estos seres sombríos? En ese instante, un murmullo surgió de entre las sombras, voces entrelazadas que parecían llamar mi atención. «Libéranos», decían. Se sentía como un lamento colectivo. La desesperación de su súplica resonaba en mi pecho. Pero, ¿liberar a quién? ¿Y a qué costo?, grité, buscando respuesta. ¿Quiénes son ustedes? La pregunta reverberó en el aire, pero solo obtuve un eco. Mi corazón latía rápidamente, y una sensación de impotencia me invadió. Debía recordar por qué estaba aquí. Sujeté el medallón con fuerza, y una luz brillante volvió a emanar de él. Las sombras retrocedieron un instante, revelando brevemente los rostros angustiosos que lo habitaban. Todos parecían atrapados en un ciclo de dolor. El medallón vibraba, como si estuviera buscando una forma de interactuar con ellos. Poco a poco, me acerqué al árbol. Las raíces parecían moverse, como si fueran las extensiones de las almas atrapadas por tanto tiempo. Las explosiones de luz del medallón iluminaban las caras de esas sombras, y, en ese momento, pude escuchar con claridad: recuerda. Recuerdo algo hizo clic en mi mente, de repente. Recordé historias que mi abuelo me contaba sobre el rancho, la antigua maldición que había caído sobre él. ¿Podría ser que estas sombras fueran las almas de aquellos que alguna vez vivieron en el rancho? Sentí que un hilo de comprensión comenzaba a formarse en mi interior. Debo romper la maldición, murmuré para mí mismo. La verdad se sentía abrumadora, y la presión aumentaba. Los gritos de las sombras se intensificaron, como si supieran que el tiempo se estaba acabando, pero antes de que pudiera dar otro paso, el aire se llenó de risa fría y burlona.
Las sombras se retorcieron violentamente, y una forma oscura se manifestó de entre ellas. Era enorme, y tenía ojos destellantes que me miraban con burla. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que la verdadera amenaza se presentaba ante mí. ¿Así que has venido a salvarlos? ¡Qué valiente!, dijo la forma con un tono sarcástico. El ambiente se volvió tenso, sabiendo que la confrontación era inevitable. Enfrentar lo desconocido era aterrador, y, aún así, sabía que no podía dar un paso atrás. Sin saber qué haría a continuación, el medallón brilló de nuevo, y su energía me envolvió. Era momento de descubrir de qué estaba hecho realmente. Pero eso solo era el comienzo. ¿Podría desafiar las sombras y encontrar una forma de liberar a las almas atrapadas antes de que fuese demasiado tarde? Mi viaje apenas había comenzado. Capítulo 7. La confrontación. El rugido de la sombra resonó en el aire, y yo estaba paralizado por el temor. Nunca había estado tan cerca de algo tan puro y malvado. La forma se movía con gracia, deslizándose entre las sombras como si fueran parte de su propia esencia. La burla en su mirada me hacía sentir minúsculo. De repente, el medallón brilló con fuerza, como respondiendo a la amenaza. La luz iluminó la oscuridad a mi alrededor, revelando por un instante más rostros de almas atrapadas, llenos de esperanza y miedo. Su súplica se volvió más urgente, y entendí que no solo luchaba por mi vida, sino también por ellos. Era mi deber ayudarles. «Suéltalos», grité, sintiendo que la rabia comenzaba a aflorar en mí. La figura se atrevió a reír, una risa profunda que resonaba como campanas en un día sombrío. «¿Crees que puedes confrontarme? Soy el guardián de sus tormentos». «Sus almas me pertenecen», respondió, con un tono desafiante que me erizó la piel. La intensidad de su presencia era opresiva, casi física, pero al mismo tiempo, la luz del medallón parecía incrementarse. Mi mano temblaba, y decidí que no podía dejarme llevar por el miedo. Si iba a luchar, debía hacerlo con todo lo que tenía. Recordé la historia de la maldición, un ciclo de sufrimiento alimentado por la desesperanza. Necesitaba romper ese ciclo. Irónicamente, ellos son su propia salvación, respondí, con una valentía que me dio fuerzas. No los puedes retener para siempre. Algo dentro de mí resonó con la verdad de mis palabras. La sombra se detuvo, sorprendiéndome. ¿Qué crees que puedes hacer? No puedes liberarlos. Ellos son demasiado débiles, dijo, y por un segundo, vi una chispa de duda en sus ojos. Eso me dio ánimo. Con un movimiento rápido, levanté el medallón por encima de mi cabeza. No están solos. Si lucho con ellos, puedo liberar sus almas. La luz se expandió, llenando el lugar de un resplandor que prácticamente me cegaba. Sentí la energía del medallón fluir a través de mí, impulsándome hacia adelante. Entonces, la sombra comenzó a perder su forma. Gritó, tambaleándose, mientras el brillo del medallón creaba un espacio entre nosotros. Las almas atrapadas alzaron sus voces, resonando a través del viento. «Ayúdanos. Libéranos». El eco se mezcló con la risa burlona de la sombra, creando un caos en el entorno. «Estás perdiendo tu poder», grité, y, en un impulso desesperado, lancé el medallón hacia el núcleo de la oscuridad. La luz estalló, como una explosión de estrellas, e inundó todo a mi alrededor. Las sombras se disiparon, gritando en un alarido colectivo que resonó por el abismo. Un instante de silencio siguió, y entonces comprendí lo que realmente pasaba. Lo que estaba ocurriendo no solo era un combate físico, era una batalla por el alma de aquellos atrapados en el pasado. Su ruego fue el combustible que necesitaba. «Recuerda quién eres. Recuerda tu luz», susurré, con la esperanza de que ellos, esas sombras, escucharan mi voz en medio del caos. «Rompe las cadenas que te retienen». La oscuridad se estaba diluyendo, pero la figura aún permanecía.
Podía ver que se esforzaba por recuperar su forma, su esencia desvaneciéndose entre la luz. El medallón vibraba con fuerza, pidiendo más. Tenía que hacer algo más, no estaba listo para rendirme. Y en ese momento, decidí que iba a darlo todo. Fue cuando sentí una conexión más profunda que nunca. Con cada latido, la luz expandía sus fronteras. Entonces, un grito resonó en mi mente, un llamado de los espíritus. Sácalos de aquí. Y lo supe. Era mi última oportunidad. La luz del medallón y mi voluntad debían unirse. ¿Podría ser suficiente? Sin tiempo que perder, me preparé para la próxima embestida, mientras el abismo temblaba. La confrontación apenas comenzaba. Capítulo 8. La última luz. El aire se volvió frío de repente, como si toda la energía se estuviera acumulando en un solo punto. Me di cuenta de que, en mi intento de liberar las almas, había despertado algo aún más oscuro. La sombra se aglutinó de nuevo, recomponiéndose de manera ominosa. La risa burlona regresó, elevándose en un eco que comenzaba a sonar más a un grito de ira que a una burla. ¿De verdad crees que esto es suficiente? La voz resonaba, metálica y amenazante. Nada puede tocarme. He existido por eones, alimentándome del sufrimiento. Las almas que has invocado son solo un susurro ante mi poder. Pero el brillo del medallón era constante, pulsando con cada latido de mi corazón. Me aferré a él con fuerza, sintiendo su calor. Las almas atrapadas eran mi esperanza. Con cada palabra que pronunciaba, podía sentir su atención, su deseo de ser libres. Ustedes son más fuertes de lo que creen. Iluminen su camino. Un súbito haz de luz se concentró a mi alrededor. Las almas comenzaron a tomar forma, como si mi llamado hubiera reabierto un camino hacia su salvación. La sombra vaciló, su forma se distorsionó, como un reflejo en el agua en un día de tormenta. Sintiendo que el momento era crucial, avancé con decisión. Juntos, somos invencibles, grité. De repente, un torrente de luz emergió del medallón, envolviendo todo a nuestro alrededor. Las voces de las almas se alzaron en un clamor, resonando en un coro que parecía desafiar la propia existencia de la oscuridad. El espectro lanzó un grito desgarrador, sus ojos destellando con furia. Esto no terminará aquí. Las almas son mías. Pero estaba perdiendo terreno. La luz seguía avanzando, empujando a la sombra hacia atrás, cada centella de esperanza disminuyendo su poder. De pronto, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que no solo luchaba con la sombra externa, sino también con mis propios miedos. ¿Y si no lo logro? La duda asomaba, pero me negué a escucharla. El medallón brillaba intensamente, susurros de las almas me envolvían, alentándome. Confía. Eres su esperanza. Con cada palabra, creía en ellos más. Entonces, todo cambió. Las sombras comenzaron a desintegrarse, perdiendo su forma y, al hacerlo, revelaron un camino hacia la redención. Las almas, liberadas de su sufrimiento, se dirigieron hacia la luz que había creado. Era el momento de la verdad. La sombra, ahora frágil, se retorcía y gritaba, un eco de desesperación que me hizo temblar. Nunca podrás detenerme. Volveré por cada uno de ellos. En ese instante, comprendí que no necesitaba luchar con desprecio, sino con compasión. Y en lugar de responder con rabia, susurré, no, no volverás. Su luz será más fuerte que tu oscuridad. De pronto, un resplandor abrasador iluminó el abismo. La oscuridad se disolvió, como si la luz hubiese puesto fin a su existencia. Un auténtico silencio llenó el espacio, y en ese momento supe que había dado un paso hacia la victoria, pero aún había más por hacer. Las almas ya no eran sombras. Ahora eran destellos de luz, liberadas. Y entonces, entre ellas, vi un rostro familiar. Una figura perdida en el tiempo, más sabia y fuerte.
Ha llegado el momento, hijo mío. No has hecho esto solo. Juntos, podemos enfrentar lo que venga. La pregunta surgió en mi mente, ¿qué venía después? Pero antes de poder pensar en ello, el mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. La luz brillante, las almas, la sombra, todo se deslizaba como arena entre mis dedos. El suelo bajo mis pies se tambaleaba, y con un último grito de esperanza, me arrojé hacia el abismo que parecía abrirse ante mí. La batalla por las almas había terminado, pero ahora enfrentaba un nuevo desafío. ¿A dónde me llevaría este camino? Capítulo 9. El nuevo horizonte caía a través del abismo, sin saber qué esperar. La sensación era como ser arrastrado por un torrente de viento. En un instante, todo se oscureció. Luego, un estallido de luz me envolvió, y sentí el suelo firme bajo mis pies una vez más. Me encontré en un vasto paisaje que no reconocía. Era un lugar extraño, donde las colinas susurraban secretos a través del viento y el cielo parecía vibrar con una energía palpable. Era como si me hubiera deslizado entre dimensiones, un espacio donde la realidad y lo fantástico se entrelazaban. Mira a tu alrededor, susurró una voz familiar. Era ella, la figura que había visto antes, aquella que atribuía a mis memorias. Aquí es donde todo comienza de nuevo. Sintiendo una mezcla de emoción y temor, miré a mi alrededor. Había luces danzantes en la distancia, una especie de faros que llamaban mi atención. Sin embargo, también había sombras, parpadeando en los rincones de mi visión. Era un lugar de dualidades, y no sabía si sentirme a salvo o en peligro. ¿Qué es este lugar?, pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Por qué estoy aquí? Es un refugio, respondió ella con una sonrisa serena. Un lugar donde encuentras tu propósito. Pero aún hay desafíos que enfrentar. Las sombras no se han ido. Si te distraes, podrían encontrar la manera de infiltrarse otra vez. Su advertencia resonó en mi mente. Las palabras del espectro aún retumbaban, volveré por cada uno de ellos. Ya había sentido el peso de su amenaza, y esta vez, no podía permitir que sus ecos perturbaran este nuevo horizonte. Caminé hacia las luces en la distancia, sintiendo una conexión poderosa que me guiaba. Recordé la energía del medallón en mi pecho, y con cada paso, lo apreté con más fuerza. ¿Qué debo hacer?, pregunté, un poco más resuelto. Debes enfrentarte a tus miedos, contestó la figura con firmeza. La batalla no solo es contra lo externo, sino también contra lo que llevas dentro. Recuerda, no estás solo, incluso aquí. Las almas te apoyan. Mientras avanzaba, comenzaba a escuchar susurros. ¿Serían los ecos de las almas liberadas? Me detuve, cerrando los ojos, y dejé que sus palabras fluyeran hacia mí. Tienes el poder. Eres la luz. Siempre estaremos contigo. De pronto, el aire cargado tomó forma. Un oscuro espectro emergió de las sombras, gritando con furia. No tienes para dónde huir. Este lugar es mío, y tú no puedes tenerlo. Sintiendo la adrenalina correr por mis venas, respondí de inmediato. No te temo. He aprendido que la luz siempre arrasa con la oscuridad. No podía repetir los errores del pasado. Con el medallón brillando en mi mano, un nuevo arrobo de valor se encendió en mí. Las almas estaban a mi lado, y aunque el espectro avanzaba amenazador, su forma parecía menos sólida. Quizás esta vez, esté yo haciendo la diferencia, pensé. Vamos a probarlo. Por todos los que has liberado, grité, dejando que la energía del lugar se canalizara a través de mí. La luz emanó de mis manos, brilla iluminando el paisaje mientras un torrente de energía llenaba cada rincón. Mi determinación ardía con cada palabra, y la oscuridad frente a mí vaciló. Ahí fue cuando lo vi, una figura detrás del espectro, oculta, atenta. Podía sentir que había algo más. ¿Sería una nueva amenaza? Mis dudas regresaron,
más confusas que antes. ¿Qué ocurriría si esta batalla no era como las anteriores? Pero había una nueva fuerza dentro de mí. No necesitaba tener todas las respuestas. Lo que me esperaba ahora era misterioso, pero estaba decidido a descubrirlo. Al abrir los ojos, me encontraba de vuelta en el rancho, en la soledad del granero. La bruma de la experiencia había desaparecido, pero la sensación de pesadez aún se aferraba a mi pecho. Me senté lentamente, aún intentando procesar los ecos de la batalla que había librado. El medallón, ahora en mi mano, brillaba con una luz tenue, como si también necesitara un respiro. La oscuridad que una vez había amenazado con devorarme parecía haber desaparecido, pero el sentimiento de inquietud persistía. La figura con la que había conectado, la que necesitaba mi ayuda, ahora se había desvanecido. ¿Había logrado liberarla? ¿O simplemente había intercambiado un sufrimiento por otro al derrotar la sombra que la oprimía? El granero ahora se sentía diferente. Las herramientas colgadas en la pared estaban en su lugar, todo parecía ordenado, como si nunca hubiera pasado nada. Pero era imposible borrar la experiencia que había vivido. Podía sentir, todavía resonando, las súplicas de las almas que había querido liberar. Era un eco que me perseguiría, una promesa de que había más trabajo por hacer. Salí al campo, el cielo comenzaba a despejarse, pero una pesada neblina cubría el rancho. Las sombras se desvanecían mientras el día empezaba a brotar. Mientras caminaba, algo en mí ya había cambiado. La experiencia había dejado una cicatriz que quizás nunca desaparecería. Ya no era solo un trabajador temporal, había enfrentado el abismo. Durante mis días en el rancho, luché por encajar con mis compañeros. Nunca mencioné lo que había sucedido, temía que me miraran como a un loco. Pero en ocasiones, cuando miraba al campo, podía jurar que veía figuras entre los árboles, formas apenas perceptibles que se movían en la periferia de mi visión. ¿Eran las almas liberadas o un recordatorio de lo que aún debía enfrentar? Una noche, mientras luchaba por dormir, esos susurros regresaron, como un viento que lleva murmullos en la oscuridad. También me preguntaba sobre la figura, si realmente estaba libre o atrapada en otra dimensión, esperando que alguien más pudiera ayudarla. Todo se sentía incompleto, como si, en lugar de una victoria, solo hubiera logrado una tregua. Decidí que debía irme del rancho. A la mañana siguiente empecé a empacar mis cosas, sintiendo el peso de la desconexión entre lo que había vivido y lo que se había vuelto mi rutina. Al mirar por última vez hacia el granero, la niebla se disipó, y en su lugar, una luz tenue parpadeó. Un escalofrío me recorrió cuando un susurro me alcanzó: ¿por qué no te quedas? Con un nudo en la garganta, dejé el rancho atrás. Nunca supe si lo que había experimentado había sido real o una manifestación de mis propios temores. Pero mientras manejaba hacia la carretera, no podía evitar sentir que había abierto una puerta, y aunque había dejado el rancho, solo el tiempo diría si las sombras realmente me habían dejado en paz. A veces, me encuentro preguntando si lo que sucedió fue producto de mi mente, o si realmente había tocado el otro lado. La ambigüedad de esa respuesta persiste, aún queda un eco de oscuridad en mi interior, uno que nunca deja de llamarme. Nunca volví a ese lugar, pero el misterio de la conexión me acompaña. El rancho, el medallón, y la figura siguen siendo parte de mí, un recordatorio de que quizás, en algún rincón del mundo, las sombras y las luces siguen bailando en el límite de nuestra realidad.